Hola, Sigrid, Samantha, Leilani y yo, Isabela, les presentaremos un modelo físico de fuerzas en el espacio, X, Y y Z. Lo primero que debemos observar es la fuerza que se va a descomponer, que como sabemos tiene una magnitud, un punto de aplicación y sus componentes rectangulares, las cuales ya había mencionado, X, Y Z. Primero empezaremos calculando la componente en X, donde se forma un triángulo rectángulo con la fuerza a descomponer, que es la hipotenusa. Después está el cateto opuesto, que en estos cálculos no se tomará en cuenta. Y finalmente el cateto adyacente, que forma con el ángulo θx y que se llama f de x. Para encontrar f de x se usa a la fuerza que estamos descomponiendo, que es la hipotenusa, y f de x, que es el cateto adyacente que se hace con el ángulo θ de x. Si contamos con la magnitud de la fuerza a descomponer y el ángulo θ de x, para encontrar f de x, se usa la función trigonométrica coseno, ya que este es cateto adyacente sobre hipotenusa, que despejándolo quedaría como la fuerza por el coseno de θx igual a f de x. Ahora analizaremos la componente en Y, donde se forma un triángulo rectángulo con la fuerza a descomponer, que es la hipotenusa, con el cateto opuesto, que en estos cálculos no se tomarán en cuenta. Finalmente, el cateto adyacente, que se forma con el ángulo θy y que se llama f de y. Para encontrar f de y se usa la fuerza que se está descomponiendo, que es ahora la hipotenusa, y f de y, que es el cateto adyacente, que se forma en el ángulo θy. Ahora, si contamos con la magnitud de la fuerza a descomponer y el ángulo θy para poder encontrar f de y, se usa la función trigonométrica coseno de θy, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, que despejando quedaría como la fuerza por coseno de θy. Y finalmente veremos la componente z, donde se forma un triángulo rectángulo con la fuerza a descomponer, como ya vimos, es la hipotenusa. Después está el cateto opuesto, que en estos dos cálculos no se tomará en cuenta. Y finalmente el cateto adyacente, que se forma con el ángulo θz y que se conoce como f de z. Para poder encontrar f de z, se usa la fuerza en descomposición, que es la hipotenusa, y f de z, que es el cateto adyacente, que se hace con el ángulo θz. Si contamos con la magnitud de la fuerza a descomponer y el ángulo θz, para encontrar f de z, se usa la función trigonométrica coseno de θz, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, que despejando quedaría como la fuerza por el coseno del ángulo θz, y esto sería igual a fz.